Hoy vamos a saber cuál es el dominio de una función. Va a depender del tipo de función del que quiera estudiar su dominio. ¿Qué es el dominio de una función? Los puntos, los valores de x para los que existe una función. Y para eso a veces es importante tener una idea intuitiva de la gráfica de una función. Es decir, si yo tengo una recta o si tengo una parábola o si tengo un polinomio de grado 3, ¿existe algún valor de x? Es decir, ¿existe algún valor de x aquí que no tenga imagen? Dicho de otro modo, si yo quiero hacer la tabla de valores, ¿existe algún valor que yo ponga aquí del que no pueda calcular su y? ¿Verdad que no? Recuerdo la ecuación de la recta, la de la parábola, polinomio de grado 3, me da igual, cualquiera. ¿Qué tienen en común? Que son polinomios, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que calcular el dominio de una función y es un polinomio, el dominio serán todos los reales, porque para todos los reales existe una imagen. Puedo hallar su y. Da igual que esto sea de grado 2, o en este caso, si tengo dos curvas de grado 3, me va a dar igual. Por lo tanto, primer caso del que vamos a estudiar el dominio va a ser si mi función es un polinomio. Por lo tanto, yo diré que el dominio son todos los reales. A veces hay quien escribe dominio de este modo o simplemente con una D. Vamos a ver el segundo caso. Si en vez de un polinomio, a mí lo que me aparece va a ser una fracción. Una fracción, en este caso, una fracción algebraica. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Segundo caso. Tengo esta función. ¿De acuerdo? ¿Cuándo va a existir y cuándo no va a existir? Es decir, tengo que pensar dónde va a existir la función, dónde puedo calcular su imagen, de qué puntos no puedo calcular su imagen. Y entonces lo que me tengo que fijar siempre va a ser en el denominador. Lo voy a poner con un ejemplo. Si este es mi ejemplo, puede ser x al cuadrado menos 3, y aquí voy a poner x menos 1. Si yo quiero hacer su tabla de valores y pienso en que voy a construir x e y, puedo calcular cualquier valor de x, a excepción de ¿cuál? Del 1. ¿Por qué? Porque yo tendré 1 al cuadrado 1 menos 3 menos 2 partido de 1 menos 1, 0. Y algo partido por 0 no existe. Entonces, tengo que quitar los números que anulan el denominador. Por lo tanto, en este segundo caso, el dominio de la función van a ser todos los reales menos los puntos que anulan el denominador. ¿Está entendido? Vamos a borrar esto de aquí y así que nos quede un poco más claro y más ordenado. Vamos a ver. Tercer caso. Vamos a suponer que yo lo que tengo, en este caso, es una raíz cuadrada. Si yo lo que tengo es una raíz cuadrada, ¿qué me va a pasar? ¿De qué no me va a existir la imagen? Vamos a ponernos un ejemplo. La raíz cuadrada de x más 3. ¿De acuerdo? Yo puedo calcular, si pienso en esa tabla de valores, puedo calcular la imagen. Por ejemplo, si la x vale 1. 1 más 3, 4. La raíz de 4, 2, ¿verdad? ¿Qué va a suceder si, por ejemplo, la x vale menos 7? Menos 7
más 3 menos 4. ¿Puedo calcular la raíz de un número negativo? No. Entonces, ¿qué voy a tener que pensar? Voy a tener que pensar cuando lo de dentro de la raíz es mayor o igual a 0. Y puede ser 0. Porque la raíz de 0 es 0. Paso el 3 a la otra parte. Y entonces este intervalo, ¿cuál va a ser? Tendré que será el dominio de esta función, va a ir ¿de dónde? Desde menos 3 cerrado a más infinito. Y este va a ser el dominio de esta función. Por lo tanto, si lo que tengo es una raíz, yo diré que el dominio de la función va a ser el intervalo donde p de x sea mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Esto no es que esté muy bien escrito. Yo no puedo poner reales, puntos, menos en el denominador, pero lo estoy haciendo de modo que vosotros lo entendáis. Es imposible que os aprendáis de memoria los diferentes casos, porque yo dentro de lo que tengo aquí tendré que ver qué puntos hacen que el radicándolo de dentro de la raíz sea negativo. ¿De acuerdo? Es más fácil que penséis que os memoricéis cada uno de los casos. Yo eso lo veo imposible. Vamos a ver otro caso. Vamos a borrar este de aquí. Y nuestro cuarto caso va a ser si yo tengo una función exponencial. Da igual a lo que esté elevado la e. Vamos a pensar cómo es la gráfica de esta función. Supongo que la mayoría de vosotros sabrá que esto es e elevado a x. ¿Existe algún valor del eje x para el que no pueda calcular la y? No. Si cogéis la calculadora y sustituyo la x por el valor que sea, 0, negativo, positivo, va a tener su imagen. Por lo tanto, el dominio de esta función van a ser también todos los reales. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora otros ejemplos. Y para eso voy a borrar la pizarra porque si no, no nos vamos a aclarar. Vamos a ver ahora el siguiente, la del logaritmo, que muchas veces sale en los exámenes. Si yo conozco la gráfica del logaritmo, voy a tener mucho ganado. ¿Por qué? Si esto es x, esto es y, igual al logaritmo de x, me voy a dar cuenta que yo voy a poder calcular la imagen de cualquier valor de x en esta tabla de valores, a excepción de ¿dónde? Del 0 y los valores negativos, aquí no va a existir. Si me fijo, está muy claro, porque en el eje y para x igual a 0 tengo una asíntota, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo en este caso, que es el quinto, tengo una función del modo que tengo el logaritmo, y aquí tengo una función, tengo que ver que este f de x sea mayor que 0, ¿de acuerdo? Y este va a ser el dominio de esa función. Los x, de modo que cumplen que lo de dentro es mayor que 0. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de x al cuadrado más 1, yo lo que quiero hacer es saber cuándo este x al cuadrado más 1 es menor que 0. Por lo tanto, voy a ver primero dónde es igual a 0. ¿Y esto qué me da? La raíz de menos 1, que no tiene solución. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no tiene solución lo que me están preguntando? No. Lo que me quiere decir es que todo el rato esta función o es positiva o es negativa. ¿De acuerdo? Porque no pasa por el 0. No hay ningún punto que atraviese este eje. Por lo tanto, me fijo que algo al cuadrado más 1 va a ser siempre mayor estricto que 0.
Por ejemplo, en este caso, el dominio de esta función son también todos los reales, ¿de acuerdo? Porque yo de lo que tengo que mirar el signo es de lo que está dentro de ese logaritmo, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro caso, el sexto caso, que podríamos unir sexto y séptimo caso, que van a ser cuando yo tengo seno de una función o cuando tengo el coseno de una función, ¿de acuerdo? Y como lo he dicho aquí, si yo tengo un mínimo de idea de cómo es cada una de las gráficas del seno y del coseno, voy a tener también mucho adelantado. Cómo es tanto el seno como el coseno. Van a tomar valores entre el 1 y el menos 1. De este modo, si aquí tengo el 1, vale, vamos a ver la gráfica del seno y del coseno, que van a tomar valores entre el 1 y el menos 1. Si aquí tengo el eje Y entre el 1 y el menos 1, ¿de acuerdo? Para que salga un poco decente la gráfica, yo voy a saber que esta es la del coseno y la del seno, lo que sucede... Bueno, no me ha salido muy bien, pero más o menos se intuye, ¿no? Lo que quiero que veáis con esto es que da igual el valor de x que coja, siempre tiene imagen en y. Por lo tanto, en este caso, el dominio de estas funciones van a ser todos los reales, ¿de acuerdo? A excepción de ningún caso. Vale, vamos con el octavo caso. Que el octavo caso sería si yo tengo, vamos a ver, por último, la tangente de una función. Si yo también pienso en la gráfica de la tangente, es muy útil que sepa que tiene asíntotas en pi medios, en menos pi medio, porque claro, la tangente es seno partido del coseno. Cada vez que el coseno sea 0, no va a existir la tangente. Por lo tanto, la tangente es una función que si aquí vuelvo a tener ahora el 3 pi medios, hace una cosa así, que si aquí tengo el 3 pi medios, hace una cosa así, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cuál va a ser el dominio de esta función? Van a ser todos los reales, a excepción de los puntos que hacen que la tangente no exista, es decir, que el coseno sea 0. Por lo tanto, voy a decir que va a ser, en este caso, los reales, y yo pondré que es 2k más 1 pi medios, de modo que este k pertenezca a los enteros. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya quedado más o menos claro y hasta aquí nuestro vídeo de hoy.